Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 214. Caliente y frío. Terminé de leer la descripción, Teresa, dijo Aurus mientras enfocaba su sentido de la visión hacia Teresa antes de agregar. Adelante, déjame evolucionar. Como desee, maestra, dijo Teresa pronto en respuesta a las palabras de Aurus, gesticulando con los dedos cuando un halo blanco de energía rodeó a Teresa unos segundos después, irradiando un aura de magnanimidad y poder al mismo tiempo. Justo cuando estaba a punto de manipular este halo blanco hacia Aurus, un pensamiento apareció repentinamente en la mente de Aurus, lo que lo llevó a preguntarle a Teresa. ¿Sabes cuánto tiempo tomará esta evolución, Teresa? Alrededor de 4 semanas, maestro, respondió Teresa a la pregunta de Aurus, a lo que Aurus no pudo evitar reírse levemente mientras murmuraba. Supongo que Argentum estaría observando mi cuerpo en evolución durante 2 semanas más o menos. Me pregunto qué tan fuerte será después de que evolucione. Wash. Después de que Aurus terminó de murmurar para sí mismo, Teresa siguió adelante y dirigió el halo blanco que lo rodeaba hacia Aurus, siendo absorbida por su cuerpo poco después, cuando un aura de gran intensidad irradió de él poco después, sacudiendo a los aliados de Aurus de su molienda absorta. Luego miraron el origen del aura que sentían, y finalmente se miraron entre sí con una sonrisa cuando pronto descubrieron que su maestro ahora estaba evolucionando. Unos segundos después de eso, volvieron a moler mientras el cuerpo de Aurus se transformaba lentamente en un capullo, expandiéndose en una cúpula blanca que cubría una parte decente de la habitación. Por supuesto, Charissa, quien optó por moler junto a Aurus, se alejó de este domo ya que no quería molestar a su maestro en su proceso de evolución. En el centro de esta cúpula blanca había una gota de energía verde jade que tenía motas de luz con varios colores rodeándola. Rojo, azul, amarillo, blanco y negro. Estos eran los colores de las motas de luz que rodeaban la mancha verde, como si los colores pertenecieran a algo que existía alrededor y dentro de la mancha verde. Sin embargo, en este momento, Aurus estaba completamente inconsciente, sus sentidos del exterior habían desaparecido temporalmente. A los pocos minutos del inicio de su proceso de evolución, una notificación del sistema resonó en un lugar desconocido, tomando la voz de Teresa ya que no podía estar en su forma de asistente personal con Aurus evolucionando. Aurus, Tempestual Nut Spiritas Flux, Rare, ha evolucionado a Aurus, Cepir Spiritas Flux, Semis Regulus, Epic. El destino del mundo ha cambiado ligeramente debido a esta acción. Continente XXXX, fuera del acantilado de la tempestad. Fuego. Con 3 humanos, 2 hombres y una mujer a la intemperie, y 4 escondidos, Argentum no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras activaba su habilidad polimorfa. En un instante, la figura distintiva de Argentum como un espíritu del viento pronto se transformó en algo que apenas se podía ver a simple vista si se miraba de cerca. Un grano de arena negra. En el mismo instante en que Argentum se había transformado en esta forma, rápidamente suprimió su aura habitual, haciendo que los humanos pareciera que había desaparecido. Al escuchar que las flechas que estaban dirigidas a él chocaron donde estaría su cabeza, Argentum dejó escapar un suspiro de alivio no mucho después, moviéndose hacia un lugar donde aún podía ver a todos los humanos, pero a cambio, los humanos no lo harían. Poder verlo. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, no le tomó tanto tiempo encontrar un lugar, dirigiéndose a la cima de un árbol decentemente grande mientras observaba a los humanos entrar en pánico por su desaparición. Mientras entraban en pánico, Argentum no pudo evitar pensar en su próximo movimiento, ahora sabiendo que estos humanos estaban dispuestos a atraparlo, aunque fue solo una mera casualidad lo que les permitió hacerlo. ¿Debería irme y dejarlos? ¿Hacer que parezcan locos? Este fue el primer pensamiento que vino a la mente de Argentum, y finalmente pensó que podría ser algo que posiblemente haría. Aunque los humanos lo han rodeado, todavía no le han causado ningún daño, lo que significa que no hay rencor alguno entre él y los humanos. Justo cuando estaba a punto de actuar sobre esta idea y dejar atrás a los humanos, el pensamiento que tuvo hace un tiempo, cuando los miró junto a la fogata había surgido una vez más. Con este nuevo pensamiento en mente, ahora estaba en conflicto sobre si debía seguir adelante y dejarlos solos, o matarlos como materiales para su ascensión a superanimate. Por lo que parece, estos humanos solo buscan ganancias, no tienen ningún límite moral, pensó Argentum mientras miraba a los humanos una vez más, quienes buscaban frenéticamente alrededor del área usando sus hechizos.
Al escuchar un poco más sus conversaciones, finalmente tomó la decisión en su mente, dejando una pregunta que tenía que responder por sí mismo. ¿Tengo suficiente poder para matar a estos humanos? Esta fue la pregunta que surgió en la mente de Argentún después de decidir seguir adelante y matar a estos humanos. Aunque de hecho estaba matando a estos humanos para obtener materiales para su ascensión a superanimate, decidió que no iba a usar su carne y sangre, sino su energía. Por el aura que están irradiando, el más fuerte de ellos parece ser el pico de animate de rango 0, murmuró Argentún para sí mismo, asegurándose de no alertarlos mientras todavía recorrieron el área. Luego agregó. Aunque la carne y la sangre de un animado de rango 0 serían suficientes para el proceso, Erea dijo que cuanto más fuerte sea el origen de la carne y la sangre, mayor será el efecto que tendrá en mi camino para convertirme en un dios en el mundo. Largo plazo. Sí, solo los usaré para mi Power Baptism, dijo Argentum alrededor de medio minuto después, su decisión ahora increíblemente firme. Una vez hecho esto, volvió a su línea de pensamiento anterior, que se refería al dilema de si tenía suficiente poder para matarlos o no. Con Tempesta Awakening en el dominio de Adepto y Leseruin Magic en el dominio de Experto, ¿tendría suficiente poder para matarlos de un solo tiro? Argentún se preguntó a sí mismo en su mente, y finalmente concluyó que pensar en eso no serviría de nada. Y con eso en mente, siguió adelante y atrajo la atención de los humanos mientras gritaba. Bueno, ¿cómo han cambiado las tornas? En el mismo instante en que los humanos escucharon su voz, uno de los humanos que se le reveló gritó con voz aguda. Espíritu del viento. En cuanto a los demás, se quedaron en silencio ya que estaban un poco ansiosos. Entonces se les ocurrió que, aunque era un espíritu del viento, no tenían idea de cuán fuerte era, lo que hizo que su ansiedad se intensificara gradualmente a medida que sus pensamientos se volvían pesimistas. Ignorando lo que estaban pensando, Argentún continuó hablando y dijo, «Qué bueno que todavía estoy cerca, ¿verdad? Espero que hagas tu mejor esfuerzo para encontrarme». Después de eso, siguió adelante y soltó una risita con un toque de arrogancia. Justo cuando parecía que uno de los humanos estaba a punto de responder a sus palabras, Argentún los interrumpió de hablar mientras pensaba apresuradamente en lo que estaban pensando, gritando. Además, he cambiado de opinión. Antes, cuando revisé su limpieza, se suponía que debía matarlos a todos. Esta declaración provocó escalofríos en todos, lo que llevó a todos a creer que el espíritu del viento al que se enfrentaban era mucho más fuerte de lo que pensaban inicialmente. Al sentir la atmósfera tensa que rodeaba a los humanos, Argentún soltó una risita para sus adentros mientras murmuraba para sí mismo. Parece que planearon atacarme sin una estrategia. Es hora de aumentar su miedo hacia mí. ¿Qué tal si jugamos un juego? Argentún pronto les preguntó, a lo que uno de los humanos respondió con voz temblorosa. Un juego. De hecho, un juego, respondió pronto Argentún con una risa arrogante mientras pensaba en el tipo de juego que les pediría que jugaran. Tenía que ser un juego en el que engañaría a los humanos de que se estaban acercando a capturarlo, solo para descubrir que ni siquiera estaban cerca. Eventualmente, pensó en un buen juego para jugar, aunque el premio por perder fue bastante extremo. Aquí están las reglas, gritó Argentún, atrayendo la atención de los humanos mientras se quedaban en silencio en un instante. Al ver que su atención estaba centrada en su voz, Argentún siguió adelante y explicó las reglas del juego en mente. ¿Conoces el juego caliente y frío? Argentún les preguntó a todos, a lo que todos asintieron lentamente con la cabeza en respuesta. Al verlos asentir lentamente en respuesta a su pregunta, Argentún no pudo evitar preguntarse qué tipo de cultura tenían estos humanos para tener un juego de su vida anterior. De cualquier manera, continuó con su explicación y dijo, vamos a jugar ese juego, pero con un giro. Soy el objeto que tienes que encontrar. Luego continuó. Debes elegir a una persona para que siga adelante y me encuentre con un arco en la mano. Les diré si están cerca de donde estoy o lejos de donde estoy. Una vez que esa persona tiene una idea de dónde estoy, debe disparar una flecha hacia donde estoy. Si la flecha me roza o se me acerca, puedes seguir adelante y capturarme, venderme, usarme como esclavo o lo que sea. Al escuchar que el premio, si ganaban, era el espíritu del viento que anhelaban capturar, todos los humanos tenían expresiones de júbilo en sus rostros, pensando que este juego estaba a su favor. Pero después de escuchar la siguiente parte de la explicación de Argentún, todos ellos no pudieron evitar tragar saliva. Por supuesto, está todo lo contrario. Si la flecha da en un lugar lejos de donde estoy, sigo adelante y mato al que disparó la flecha, dijo Argentún con una risa leve.
Normalmente, en este momento, los humanos se estarían quejando de las reglas del juego por lo injusto que parecía. Pero como no sabían qué tan fuerte era Argentum, pensaron que sería mejor para ellos aceptar la apuesta. Anuncios de Put Future. ¿Están claras las reglas? Argentum pronto les preguntó, a lo que todos asintieron simultáneamente. Después de soltar una risa leve, siguió adelante y gritó. Es hora de que comience el juego. Adelante, elige a la primera persona que me busque. Cuando Argentum terminó de hablar, los 7 humanos siguieron adelante y se agruparon en un círculo, susurrando entre sí quién iba a ir primero. Eventualmente, los humanos llegaron a un acuerdo unánime, dejando que el humano con la voz chillona fuera primero mientras agarraba con fuerza el arco con una ligera ansiedad y miedo. Al darse cuenta de que finalmente habían elegido a un humano de todos ellos para comenzar el juego, Argentum enfocó su sentido de la visión hacia el humano con la voz chillona y dijo: que comience el juego. Por cada movimiento que hagas, te diré si tienes frío o calor. Toda la suerte. En respuesta a las palabras de Argentum, el humano con la voz chillona asintió temblorosamente mientras cargaba su arco con una flecha antes de seguir adelante y moverse en una dirección aleatoria. Después de unos segundos, Argentum gritó Colder, lo que provocó que el humano se dirigiera hacia otra dirección después de eso. Unos segundos después de cambiar su dirección, Argentum gritó la palabra caliente, aumentando ligeramente la confianza del humano de que podría disparar a Argentum con el arco y la flecha en la mano. Luego continuó moviéndose en la misma dirección donde le dijeron la palabra caliente, acercándose gradualmente más y más a donde estaba Argentum. Al final, el humano con la voz chillona se detuvo frente a un gran árbol, a lo que Argentum gritó increíblemente caliente en respuesta. En este momento, la confianza del humano estaba en su punto más alto, pensando que ganaría este juego en la primera ronda. Luego miró alrededor de su entorno actual, deduciendo el posible lugar donde podría estar Argentum. No pasó mucho tiempo para que su racionalidad y lógica se activaran, y terminó con la conclusión de que Argentum estaba en las hojas del árbol frente a él. Con una sonrisa en su rostro, así como expectativas de gran honor y orgullo, el humano con una voz aguda tiró de la cuerda del arco hasta sus límites, soltándolo poco después de que la flecha atravesara las hojas a gran velocidad. Tañido. Wash. No mucho después, la flecha pasó pronto por las hojas del árbol, lo que hizo que el humano dudara un poco de su conclusión de que Argentum estaba en las hojas de los árboles. Y parecía que efectivamente era así. Parece que no has podido golpearme, dijo pronto Argentum en voz alta, su tono ligeramente decepcionado. Luego dijo: ¿sabes lo que eso significa, verdad? Ruido sordo. En un instante, las rodillas del humano con la voz chillona se doblaron, arrodillándose en el suelo mientras miraba hacia arriba y suplicaba: no, no, todavía tengo una familia. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Argentum se burló de las palabras del hombre en respuesta. Querías capturarme, así que esto es lo que te mereces. No, no, mientras el hombre repetía una palabra singular que significaba su negación sobre la conclusión de esta ronda, lentamente se puso de rodillas antes de dirigirse lentamente hacia la dirección opuesta del gran árbol. Al principio, caminaba penosamente, luego trotaba, luego corría por su vida mientras gritaba: no quiero morir. Demasiado tarde, dijo Argentum en un tono serio. Despertar de la tempestad. Magia de viento menor. Rayo de viento. Wash. Estallido. Sorprendentemente, el rayo de viento provenía del gran árbol, aunque los otros humanos no lo vieron ya que estaban mirando al hombre que huía. Solo tomó un momento para que el rayo alcanzara al hombre que corría, golpeándolo de lleno en la cabeza, perforándolo mientras sangre, trozos de carne y otros fluidos viscosos salpicaban poco después. Ruido sordo. Con el hombre corriendo aterrizando en el suelo de cara con la cara destrozada hasta el punto en que no se podían distinguir sus rasgos faciales, los otros humanos no pudieron evitar estremecerse de miedo y ansiedad intensos, increíblemente temerosos de que pudieran terminar como el hombre corriendo ahora mismo. Al contrario de lo que sentían, Argentum siguió adelante y soltó una risita antes de decir: comencemos la segunda ronda, ¿de acuerdo? Capítulo 215. 2 hojas doradas. Continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Soy un mago bajo el 10º príncipe. ¿Qué le parece, señorita Erea? ¿Te gustaría unirte al equipo del 10º príncipe en la guerra por el trono? Te aseguro que te tratarán muy bien. La voz de Berriano resonó en la mente de Erea mientras una leve sonrisa se plasmaba en su rostro. Unos segundos más tarde, su tono adquirió una nota lasciva mientras continuaba hablando en la mente de Erea, diciendo:
Especialmente con una apariencia como la suya, señorita Erea. Puedo decir sin lugar a dudas que el 10º príncipe te tratará bien e incluso te convertirás en una de sus concubinas. Cuando Erea comenzó a escuchar las declaraciones de Beriano en su mente, al principio estuvo bastante tentada de seguir adelante y aceptar la oferta, solo para recordar que su mentor Dane le pidió que se uniera al equipo del 9º príncipe, a lo que ella ya había aceptado. En el instante en que recordó eso, Erea supo que iba a rechazar la oferta que le hizo Beriano, pero solo después de conocer los términos que vendrían si la aceptaba. En lugar de escuchar sobre los términos del trato, vio lo que parecía ser un lado oculto del alto oficial frente a ella, un lado lujurioso del hombre mientras sus ojos la examinaban de arriba abajo mientras continuaba hablando. Al escuchar las siguientes declaraciones dichas por él, Erea instantáneamente tuvo la necesidad de rechazar la oferta sin importar qué. Ella había entrado a la torre para volverse más fuerte y eventualmente convertirse en una diosa una vez más, no para convertirse en el juguete de alguien. Después de que Beriano terminó de hablar en su mente, Erea siguió adelante y cerró los ojos, dando la sensación de que estaba pensando en eso. En respuesta a esto, Beriano volvió a su estado anterior, con una leve sonrisa plasmada en su rostro mientras esperaba la respuesta de Erea. Afortunadamente, Erea no tardó mucho en responder a sus declaraciones y le preguntó: ¿qué obtendré si me uno al equipo del 10º príncipe? Como mínimo, 1000 monedas de oro, un bastón de grado mágico y acceso a la gran biblioteca de hechizos, así como la capacidad de obtener un hechizo de nivel 2 desde allí, respondió Beriano a su pregunta, manteniendo un sonríe mientras habla. Al escuchar lo que obtendría si se uniera, Erea sacudió la cabeza de izquierda a derecha sin vacilar mientras dejaba escapar un suspiro ligeramente decepcionado antes de mirar a Beriano y decir: me disculpo, Sir Beriano. Me gustaría rechazar la oferta. ¿Oh? Sin esperar la respuesta de Erea, Beriano levantó las cejas antes de preguntar en un tono ligeramente sorprendido: ¿podrías decirme por qué rechazaste la oferta? Sin comentarios, dijo Erea en respuesta a su pregunta antes de continuar y cerrar la puerta de su sala de entrenamiento. Luego se dio la vuelta y volvió a pensar en la habilidad que había obtenido después de ascender, dirigiéndose al centro de la habitación, solo para que la puerta se abriera con un golpe poco después, revelando a un Beriano ligeramente enfurecido. Eres el primero en rechazar mi oferta, ¿no sabes qué? Beriano le dijo a Erea mientras se dirigía lentamente hacia Erea, el aura que lo rodeaba se intensificó gradualmente. En respuesta al aura que se intensificaba gradualmente, Erea respiró hondo mientras pensaba en cómo iba a escapar de esta situación. Después de pensarlo, Erea siguió adelante y respondió a su declaración, diciendo: no sabía eso. Deberías estar agradecido de que te ofrezcan algo como esto, ¿sabes? Beriano continuó hablando mientras el aura que lo rodeaba había alcanzado su punto máximo. En este punto, a Erea le resultó algo difícil respirar, a pesar de que la diferencia entre ellos era solo de un rango. Por otra parte, Erea era solo un mago de rango 3 recién ascendido, mientras que Beriano era un mago veterano de rango 4. La mayoría de los magos se arrastrarían frente a mis pies solo para ser aceptados en el equipo del 10º príncipe, murmuró Beriano en un tono ligeramente molesto mientras levantaba la palma de la mano izquierda, una bola de maná se manifestaba ligeramente encima de ella. Luego continuó, su tono ahora estaba ligeramente furioso. Y, sin embargo, aquí estás, rechazando mi oferta a pesar de que seguí adelante y vine por mi cuenta para pedirte que te unas al equipo del 10º príncipe. BZZT. BZZT. Anuncios de Put Future. No mucho después, la bola de maná comenzó a crear chispas y adquirió un tono azul claro. Al mirar esto, Erea se dio cuenta de que Beriano era un mago muy versado en las artes de la magia del rayo, ya que podía controlar una bola de rayos con mucha facilidad. ¿Sabes qué? Beriano miró a Erea con el ceño fruncido levemente antes de decir: las personas que no siguen a los fuertes deberían desaparecer. Al escuchar la última declaración de Beriano, Erea no pudo evitar cerrar los ojos, sin querer ver lo que iba a pasar con ella en el siguiente instante. Wash. Desafortunadamente para Beriano, justo cuando agitó su brazo izquierdo para lanzar la bola de rayos hacia Erea, cualquier rastro de Erea había desaparecido en un instante, dejando que la bola de rayos chocara con las paredes de la habitación en la que Erea estaba previamente, carbonizando un gran parte de ella debido al poder detrás del hechizo. ¿Y qué? ¿A dónde fue? Estas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Beriano mientras se preguntaba incrédulo. Siguió adelante y miró alrededor de la habitación en la que ella estaba anteriormente, preguntándose si estaba en algún tipo de espacio oculto al que solo ella tenía acceso.
Después de usar todo su maná para descubrir que no había un espacio secreto en su habitación, la incredulidad en el rostro de Veriano se intensificó cuando preguntó: ¿A dónde fue esa mujer? ¿Qué mujer? En respuesta a la pregunta de Veriano, una voz respondió con una pregunta, que se originó cerca de la puerta de la habitación de Erea. Rápidamente girando la cabeza, Veriano pronto vio a un hombre que vestía una túnica roja como él, pero sus rasgos faciales estaban al nivel de la belleza, lo que se acentuaba aún más por las gafas de montura negra que usaba. Después de darse cuenta de quién era el hombre que respondió a su pregunta, una expresión ligeramente enfurecida apareció en el rostro de Veriano cuando dijo: Dane Grossethauber, un mago de rango 4 bajo el 9º príncipe. ¿Qué te trae aquí a la habitación de un mago al azar? ¿Estás aquí para reclutar a ese mago también? MMM. Dane no pudo evitar inclinar la cabeza con una leve confusión, procesando la pregunta de Veriano en su mente por un momento antes de finalmente entender lo que estaba tratando de insinuar. Acompañado de una ligera risa, Dane pronto respondió: ¿Por ese mago, te refieres a mi estudiante Erea Magimilia? Sí, tu alumna Erea Magimili. Como si fuera un instinto, Veriano respondió a la pregunta de Dane, solo para darse cuenta de cómo Dane llamó al mago que estaba reclutando hace un tiempo. Luego parpadeó 2 veces con incredulidad antes de enfocar su visión en Dane una vez más. Luego siguió adelante y le preguntó: Espera un segundo, ¿tu estudiante? MHM. Dane asintió en respuesta a la pregunta de Veriano antes de decir: No iría a los pisos inferiores sin ningún motivo si ella no fuera mi alumna. Luego entrecerró los ojos a Veriano antes de preguntarle: ¿Y tú? ¿Qué te hizo venir aquí a los pisos inferiores? En respuesta a la pregunta de Dane, Veriano soltó una risita incómoda antes de responder: Él solo estaba aquí para oficiar el avance de su estudiante al siguiente rango. Eso es todo. Confía en mí esta vez. Oh. Dane alzó una ceja mientras escuchaba la respuesta de Veriano, una ligera sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿No acabas de preguntarme hace un rato si estaba reclutando a Erea? ¿Estás realmente seguro de que solo estás aquí para oficiar el avance de mi estudiante? Al darse cuenta de que fue atrapado con las manos en la masa con sus palabras anteriores como evidencia, Veriano no pudo evitar gritar suavemente la palabra joder mientras se giraba por un breve segundo. Después de eso, miró a Dane con una leve sonrisa antes de decir: ¿Eh? He dicho que... Creo que te equivocas, Dan. Realmente vine aquí para oficiar el avance de su estudiante, lo juro. Al ver que el hombre un poco lejos de él no iba a confesar, Dane no pudo evitar dejar escapar un suspiro antes de decir: ¿De verdad quieres ser degradado tanto? Degradado. Al escuchar esta palabra proveniente de Dane, Veriano no pudo evitar reírse levemente, lo que se convirtió en una risa ligeramente estridente unos segundos después. Luego miró a Dane antes de decirle: ¿Degradarme? ¿Alguien que sea un alto oficial de la torre? La única forma posible de degradarme es solo si tienes una posición más alta que M. Silbido. Justo cuando Veriano estaba a punto de terminar su oración, un brillante destello de luz salió de la túnica de Dane, 2 hojas doradas aparecieron en su túnica poco después. Unos segundos después, apareció un grabado dorado de un ojo y una espada debajo de las 2 hojas doradas cuando Dane miró a Veriano antes de preguntarle con una sonrisa: Mientras tenga una posición más alta que tú, ¿verdad? ¿Sería esto suficiente? Anuncios de Put Future. 2 hojas doradas. Los ojos de Veriano se abrieron después de mirar el grabado que acababa de aparecer en la túnica de Dane, sus ojos se fijaron en cierta parte del grabado mientras gritaba: Un ojo y una espada. No solo eres un educador de la torre, sino que también eres un mago de batalla. Aquellos con 2 o más hojas doradas grabadas en sus túnicas son conocidos por su término colectivo como los funcionarios principales de la torre. Por supuesto, los magos con 2 o más hojas doradas son increíblemente raros de encontrar, la razón es que el requisito mínimo para que un mago tenga 2 hojas doradas es ser un mago de rango 4. Estos funcionarios principales se dividen en 2 ramas, los que están bien versados en la enseñanza, que se simboliza con un ojo debajo de sus hojas doradas, y los que están bien versados en la lucha, que se simboliza con una espada debajo de sus hojas doradas. Es más común encontrar a alguien que tiene un ojo o una espada debajo de sus hojas doradas en comparación con alguien que tiene ambos símbolos debajo de sus hojas doradas mientras explora la torre arcana. Ruido sordo. Mirando los grabados en la túnica de Dane por un poco más de tiempo, las piernas de Veriano no pudieron evitar ceder bajo la presión y el miedo de que Dane actuara de acuerdo con sus palabras. Al ver que las piernas de Veriano cedieron, una ligera risa resonó en la boca de Dane mientras se acercaba a Veriano y le preguntaba:
Entonces, ¿vas a decirme qué estabas haciendo realmente aquí? Te estoy diciendo la verdad. La torre me encargó oficiar el avance de su estudiante. Veriano respondió a la pregunta de Dane en un tono ligeramente desesperado mientras rebuscaba en su túnica, sacando un cristal verde unos segundos después. Aquí está la prueba de que estaba aquí para oficiar. El cristal de la clase. Solo aquellos que ofician avances tienen esto. Veriano siguió hablando, su tono gradualmente se volvió más desesperado. Oh, no dudo de ti en esa parte, respondió Dane a la pregunta de Veriano, diciéndole que ya conocía esa parte. Solo estoy preguntando qué hiciste después de oficiar su avance. ¿La estabas reclutando o no? Dime la verdad y no te degradaré. Ante la pregunta de Dane, Veriano decidió guardar silencio después de decir. Te he contado todo lo que he hecho. Al ver que decidió quedarse en silencio, Dane se rascó la cabeza mientras miraba a Veriano antes de decirle. Sabes, no quería recurrir a esto, pero no me dejas otra opción si no vas a responder. Wash. Después de decir lo que tenía que decir, Dane siguió adelante y chasqueó los dedos. No mucho después, un hombre de aspecto cruel que parecía tener unos 40 años apareció junto a Dane, vestido con una túnica verde. Mirando el color de la túnica que vestía el hombre, las pupilas de Veriano se contrajeron instantáneamente mientras murmuraba. Rango 5. De hecho, es un mago de rango 5, dijo Dane en respuesta a los murmullos de Veriano con una leve sonrisa. Luego siguió adelante y colocó su mano sobre el hombro izquierdo del hombre antes de decir. Su nombre es Cerius Bruciari. Cerius, ese es Veriano, dijo Dane pronto al hombre a su lado mientras señalaba a Veriano. Luego agregó. Parece que vino a la habitación de mi estudiante para reclutarla para otro equipo. Ya le advertí que lo degradaré si no lo admite, pero parece que todavía no quiere ceder. ¿Podrías encargarte de esto, Cerius? Dane miró al hombre con una sonrisa en su rostro. En respuesta a la pregunta de Dane, el hombre llamado Cerius accedió a su pedido y dijo con voz profunda. Entendido. Quebrar. Mientras Cerius se dirigía hacia Veriano, chasqueó los dedos, revelando 4 hojas doradas que rodeaban un gladius en la parte superior izquierda de su túnica. Como temía que el hombre se acercara a él, los sentidos de Veriano estaban en alerta máxima, notando rápidamente el símbolo que acababa de aparecer en la túnica del hombre. Después de darse cuenta de lo que era, una pared en la mente de Veriano parecía haberse roto cuando se puso de pie y gritó. Muy bien. Me rindo. Te diré lo que quieres saber. Solo prométeme que no seré degradado. Al escuchar la súplica de Veriano, una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Dane cuando respondió. Está bien. Prometo. Capítulo 216. Ordenando el botín. Comencemos la segunda ronda, ¿de acuerdo? Argentún dijo con una risa leve, un marcado contraste con el miedo y la ansiedad que sentían los humanos por lo fácil que era para el espíritu del viento, que buscaban capturar, matarlos. En realidad, sin tener en cuenta lo que Argentún estaba mostrando en el exterior, Argentún estaba sintiendo una conmoción y una sorpresa increíbles por el ataque que acababa de realizar. Aunque la magia de viento menor está solo en el nivel mortal de grado C, pensar que tiene suficiente poder para perforar la cabeza de un animado de rango 0 sin ningún problema, este fue el pensamiento que vino a su mente, recordando cómo el rayo de viento que arrojó atravesó la cabeza de ese hombre como mantequilla. Gracias a esto, se sintió un poco más confiado en su poder para matarlos de un solo golpe. Por otra parte, esa flecha estaba increíblemente cerca. Si hubiera estado apuntado en un ángulo ligeramente curvo, definitivamente me habría alcanzado, incluso en mi forma actual, pensó Argentún para sí mismo mientras dejaba escapar un suspiro de alivio al recordar lo cerca que estaba la flecha de golpearlo. Por supuesto, incluso si me golpean, todavía diría que fallaron de todos modos. Después de que terminó de reflexionar, enfocó su sentido de la visión de nuevo en los 6 humanos restantes de los 7, y todos miraban al humano recientemente asesinado con la respiración contenida. Las palabras dichas por Argentún hace un rato parecieron servir como una llamada de atención sobre lo que les estaba sucediendo en este momento, incitándolos a centrar sus pensamientos en el juego, reuniéndose una vez más para hablar sobre la segunda persona a intentar el juego. A diferencia de antes, la discusión entre los 6 no fue tan pacífica ya que ahora sabían lo que les sucedería si no golpeaban o rozaban a Argentún. Sorprendentemente, aunque ese fue el caso, los 6 finalmente eligieron a un humano para participar en la segunda ronda, que era uno de los 4 arqueros escondidos hace un tiempo, cuando pensaron que podrían capturar a Argentún sin problemas.
Por otra parte, Argentum escuchó la discusión entre los 6 mientras elegían quién iba a participar en la ronda, y ese humano solo accedió a participar después de que le ofrecieran muchas recompensas a cambio. Gracias a eso, la confianza que tenía el humano para superar con éxito esta segunda ronda era bastante alta al recordar las recompensas adicionales que obtendría si tenía éxito. Pero eso no le impidió recordar lo que había sucedido hace un tiempo, su confianza vaciló levemente a cambio del miedo y la ansiedad. Sin embargo, ese humano se movió frente a los 6 con un arco fuertemente apretado. Al ver esto, Argentum se adelantó y gritó: ¿Eres tú el que va a participar en la segunda ronda? En respuesta a su pregunta, el humano asintió, a lo que Argentum respondió: Comencemos la segunda ronda, entonces. En el mismo instante en que Argentum terminó de hablar, el humano pronto comenzó a moverse, con Argentum adelantándose y diciéndole si estaba cerca o lejos de Argentum. Por supuesto, mientras Argentum estaba haciendo esto, no pudo evitar reírse por dentro mientras pensaba: aunque estos humanos saben dónde estoy actualmente gracias a la primera ronda, voy a engañarlos para que piensen que me he mudado a otro árbol, aunque yo no lo he hecho. Mientras sus cabezas giren para mirar al humano que huye de mi ataque, podría mantener esta fachada hasta que el último humano muera bajo mi rayo, pensó Argentum para sí mismo, pensando que era un plan genial. Y así, pasaron unos minutos, y el veredicto fue que Argentum hizo que el humano creyera que estaba en un árbol un poco lejos de donde estaba Argentum actualmente. Al escuchar esas palabras, la confianza del humano aumentó levemente al recordar las recompensas que obtendría después de esto, tirando de la cuerda del arco hasta el límite antes de soltarlo, creando un sonido vibrante ligeramente más fuerte que el que hizo el primer humano. Anuncios de Put Future. Wash. Acompañada por ese sonido, la flecha atravesó el árbol a una velocidad significativamente mayor, solo para pasar entre sus hojas sin que Argentum dijera nada. En este punto, la confianza del humano se reemplazó instantáneamente con un miedo y una ansiedad que se intensificaban gradualmente. Las piernas del humano temblaban, sin querer imaginar lo que le pasaría. Justo cuando Argentum estaba a punto de dar su veredicto en la segunda ronda, el humano se adelantó y corrió lo más rápido que pudo lejos de Argentum. En respuesta a esto, la voz de Argentum resonó en toda el área mientras suspiraba y decía: para ser honesto, estaba planeando perdonarte en la segunda ronda, pero como decidiste escapar, volvemos a las muertes sin dolor. Despertar de la tempestad. Magia de viento menor. Rayo de viento. Wash. Estallido. Y así, el rayo de viento rápidamente se dirigió hacia su objetivo una vez más, esta vez apuntando a la garganta del humano. Gracias al beneficio de aumento de estado aplicado en el ataque, el rayo de viento atravesó fácilmente la garganta del humano, haciendo un agujero lo suficientemente grande que incluso convirtió las arterias del hombre en pedazos, lo que provocó una fuente de sangre que brotaba de su garganta mientras intentaba cerrar. Hacia arriba con las manos. Desafortunadamente, la cantidad de sangre que estaba perdiendo era severa, lo que eventualmente lo llevó a la muerte cuando cayó al suelo con las manos alrededor de su garganta. Mirando el destino del segundo humano en su grupo, el miedo y la ansiedad de los 5 restantes hacia Argentum habían alcanzado un nivel más alto, preguntándose si el espíritu del viento al que se enfrentaban era tan fuerte que cualquier parte que los golpeara los llevaría a la muerte. Por supuesto, Argentum no les diría lo fuerte que realmente era. Después de la muerte del segundo humano, Argentum siguió adelante y gritó: y con eso hecho, pasemos ahora a la tercera ronda. Desafortunadamente para Argentum, justo cuando pensaba que los humanos iban a seguir obedientemente sus reglas y continuar con la tercera ronda como un sirviente, uno de los humanos se adelantó y gritó en respuesta a sus palabras: este juego está amañado. Atacaste desde la ubicación en la que estabas en la primera ronda. ¿No significa eso que intencionalmente dijiste que la primera persona falló mientras engañabas a la segunda persona hasta su muerte? Al escuchar las palabras del humano, Argentum no pudo evitar reflexionar sobre cómo lo descubrieron. Mientras Argentum reflexionaba sobre eso, los otros humanos restantes miraron al humano que gritó y reunió su coraje para decir que el juego era injusto para Argentum. No pasó mucho tiempo para que el miedo de todos los humanos fuera reemplazado por lo que parecía ser convicción y orgullo. En cuanto a si este orgullo provenía de su nivel superior de existencia o de la idea de que descubrieron lo que estaba haciendo Argentum, nadie lo sabría nunca. Al ver que su miedo hacia él se había convertido en algo más, Argentum cambió su línea de pensamiento desde hace un tiempo.
Ahora estaba pensando si debería persuadirlos de continuar con la tercera ronda con su miedo subconsciente hacia él o cambiarlo por otra cosa, haciendo que los humanos sintieran que habían ganado, aunque finalmente no fue así. Mientras pensaba un poco más en estas dos opciones, Argentún pareció inclinarse un poco más hacia la segunda opción, pensando que podría extorsionarlos con muchos más artículos en comparación con la primera, donde las recompensas que obtendría de ellos eran solo sus cuerpos y los artículos en ellos. Fue entonces cuando un destello de inspiración apareció en su mente, lo que instantáneamente hizo que Argentún se inclinara por la segunda opción mientras se reía por dentro ante el pensamiento que acababa de formular. Con esta elección, no solo podría obtener sus artículos, sino que también podría obtener su conocimiento. Argentún pensó para sí mismo. El destello de inspiración que apareció en su mente fue el del conocimiento de los humanos, o para ser más específicos, el conocimiento de las habilidades que tenían. Estaba pensando en hacerlos rendirse a cambio de darles toda la información que tenían sobre las habilidades, así como los elementos importantes que tenían sobre ellos. Con esto en mente, no pudo evitar mirar los dos cuerpos que había matado y murmuró. Ahora que lo pienso, dos cuerpos de rango 0 tienen energía más que suficiente para que me someta al primer bautismo de poder, entonces, ¿por qué debería hacerlo? ¿Sigo adelante y mato a los demás sin obtener más recompensas de ellos? Anuncios de Put Future. En este punto, los humanos pensaron que el silencio de Argentum era una forma de decirles que habían ganado su ingenio, que iba a abandonar el juego. Desafortunadamente para ellos, la voz de Argentum resonó una vez más, rompiendo esta ilusión que tenían en sus mentes cuando dijo: ¿sabes? Podría decir que en realidad estaba en el árbol en el que estaba el segundo humano hace un tiempo, pero me mudé de regreso a el primero en atacar y nadie sería más sabio, ¿verdad? En un instante, la confianza y el orgullo de los humanos se derrumbaron, volviendo a convertirse en miedo una vez más al pensar que el juego que estaban jugando iba a continuar. Pero después de escuchar lo que dijo Argentún después, este miedo se había convertido en un ligero alivio. Pero claro, lo admitiré. No estaba en el otro árbol en la segunda ronda, dijo Argentún. Justo cuando pensaron que el juego había terminado, Argentún continuó hablando, eliminando el alivio que sintieron hace un momento en un instante. Todavía vamos a continuar el juego sin embargo. Digamos que las dos primeras rondas no contaron, pronunció Argentún mientras se reía con un tono malicioso. Fue en ese instante que algo dentro de uno de los humanos restantes se rompió cuando ese humano gritó: ¿planeas torturarnos uno por uno con este juego? ¿No es la conclusión que todos nosotros estamos muertos? Si es así, simplemente mátanos a todos a la vez, por el amor de Dios. Prefiero morir ahora mismo que volver a pasar por un juego como este. Cálmate ahí, dijo Argentún, ligeramente desconcertado por la respuesta del humano. Luego continuó. En realidad estaba pensando en darles 5 opciones para elegir. Al escuchar que el espíritu del viento que mató a sus hermanos sin ningún problema aparentemente les estaba dando la oportunidad de vivir después de lo que les hicieron, los 5 no pudieron evitar pensar que sus oídos estaban obstruidos con cera o algo así. Ignorando lo que sentían, Argentún continuó hablando. Tienes 2 opciones. 1. Continuamos el juego y todos ustedes mueren uno por uno. O 2. Entrégame todos tus artículos valiosos, así como el conocimiento de cada habilidad que conoces. Si haces eso, te liberaré, agregó Argentún, a lo que los 5 humanos se miraron entre sí. Para ellos, la elección era increíblemente obvia. De elegir la segunda opción, serían libres. Las habilidades y los artículos eran solo objetos materiales que podrían recuperar en el futuro, no había problema con eso. Pero entonces, justo cuando uno de los humanos estaba a punto de hablar y elegir la segunda opción, el humano que gritó hace un rato gritó una vez más, diciendo: ¿renunciar a nuestras habilidades y artículos? Preferiría morir antes que dárselo a un pseudo-animado humilde como tú. ¿Qué vas a hacer con eso de todos modos? Úsalo como una especie de estallido. Incluso antes de que el humano pudiera terminar de decir lo que estaba tratando de decir, un rayo de viento atravesó el pecho del humano sin problemas con gran fuerza, destruyendo su corazón en un instante mientras la sangre brotaba de ambos lados del cuerpo del humano. No pasó mucho tiempo para que el humano muriera por la pérdida de sangre como el humano anterior, la expresión en su rostro estaba llena de incredulidad y arrepentimiento. Los 4 humanos restantes miraron al humano que fue asesinado hace un momento con una intensa incredulidad. Así, el humano que estaba con ellos hace un tiempo ahora estaba muerto gracias a un rayo de viento. Todos ellos no pudieron evitar preguntarse sobre lo mismo.
¿Qué tan fuerte es este espíritu del viento? ¿Y realmente tuvimos las pelotas para tratar de atraparlo? Justo cuando sus pensamientos estaban a punto de desvanecerse gradualmente, un rayo de viento chocó contra el suelo unos decímetros frente a ellos, devolviéndolos a la realidad cuando la voz de Argentum pronto resonó. Entonces, ¿ustedes cuatro han tomado sus decisiones? Les preguntó Argentum. En respuesta, los cuatro humanos restantes se miraron antes de mirar el árbol donde estaba Argentum. Luego asintieron simultáneamente con la cabeza y todos dijeron poco después. Hemos decidido elegir la segunda opción. Jejeje. Argentum se rió entre dientes en respuesta a su respuesta y dijo poco después. Verdaderamente una sabia elección. Capítulo 217. Creencia falsa. Después de escuchar a los cuatro humanos restantes aceptar la segunda opción, Argentum no pudo evitar soltar una risita antes de decir. Verdaderamente una sabia elección. Wash. Dado que los cuatro humanos restantes acordaron ofrecerle artículos valiosos y su conocimiento de habilidades, Argentum no vio la necesidad de estar más arriba en los árboles, moviéndose a una distancia decentemente lejos de ellos antes de seguir adelante y deshabilitar su habilidad polimorfa, volviendo a su forma original, lo que sorprendió a los cuatro humanos restantes. Al ver finalmente al que mató a sus tres hermanos frente a ellos, todos no pudieron evitar mirar a Argentum con miradas de intenso miedo y ansiedad, con las piernas sintiendo que iban a ceder. Afortunadamente, no lo hicieron. Dejó que sus piernas se rindieran al recordar que habían aceptado la segunda opción, permitiéndoles ir libres siempre y cuando solo le dieran lo que necesitaba. Ya no había necesidad de que sacrificaran a sus aliados. Mirando las miradas que le dieron los cuatro humanos restantes, Argentum soltó una risita una vez más antes de respirar profundamente. Luego enfocó su sentido de la visión en los cuatro humanos antes de preguntarles. Comencemos el intercambio, ¿de acuerdo? Primero, comencemos con los artículos valiosos, agregó pronto Argentum, a lo que uno de los humanos se armó de valor y preguntó en respuesta. Por artículos valiosos, ¿quieres decir? La moneda que tienes contigo en este momento, dijo Argentum en respuesta a la pregunta del humano. Luego continuó. Por supuesto, la ropa y el equipo que ustedes cuatro están usando en este momento también se consideran artículos valiosos, pero no los necesito. Pero la moneda es diferente, agregó Argentum poco después. La moneda tiene un valor fijo donde quiera que vayas. Y así, eso es todo lo que les pediré a ustedes cuatro. Todo su dinero, y una bolsa para guardarlo. Al escuchar la explicación de Argentum, los cuatro se miraron con expresiones ligeramente confusas. El aire que sintieron de Argentum era muy diferente al que sintieron antes. Aunque las palabras de Argentum tenían mucho sentido ya que las personas tenían diferentes clases y especialidades, no tenían el aire asesino y siniestro que tenían las palabras de Argentum antes. Era como si, el Argentum con el que estaban hablando en este momento fuera un espíritu del viento completamente diferente. A pesar de que la sensación que tenían del Argentum actual era diferente, todos sabían cuán poderoso era el espíritu del viento frente a él. Y así, con las hazañas anteriores de matar del espíritu del viento en mente, los cuatro rápidamente rebuscaron en todos los bolsillos de su ropa en busca de dinero, y finalmente juntaron una cantidad decente de dinero. Luego, los cuatro conversaron entre sí sobre quién le daría al espíritu del viento una bolsa para guardar la moneda, y uno de ellos finalmente le dio su bolsa a Argentum debido a que su diseño era bastante exquisito en comparación con las bolsas de los demás. Al recibir la bolsa de dinero que los cuatro habían juntado con ambas manos, Argentum escuchó las palabras de uno de los humanos cuando dijo, Gran espíritu del viento, desafortunadamente, la cantidad de dinero que tenemos en este momento solo equivale a alrededor de 7 de oro. Monedas. Espero que el diseño de la bolsa te apacigüe. En respuesta a las palabras del humano, Argentum se adelantó y levantó su bolsa en el aire, lo que le permitió ver mejor el diseño de la bolsa. La bolsa estaba hecha de una tela negra increíblemente suave, mientras que la cuerda que ataba la bolsa complementaba la tela, siendo de un color gris oscuro. En la tela había grabados de animales y plantas en lo que parecía ser oro, lo que le daba a la bolsa una sensación costosa. Argentum cerró su sentido de la visión por un momento mientras reflexionaba sobre algo, titubeando en el proceso. Al escuchar al espíritu del viento frente a ellos, los cuatro no pudieron evitar sentir un poco de miedo, preguntándose si lo que ofrecían no era suficiente. En sus mentes, tenían la sensación de que el espíritu del viento frente a ellos los mataría si faltaba lo que dieron. Sorprendentemente, eso no sucedió en absoluto cuando Argentum abrió su sentido de la visión, enfocándolo en los cuatro humanos.
Luego siguió adelante y colocó la bolsa en el suelo antes de decir, dame tus armas secundarias. Como humanos con clases de lucha, definitivamente tendrías armas de respaldo, ¿verdad? Aunque la cantidad de moneda que me ha dado es algo escasa, al vender sus armas secundarias, permitiría que la cantidad de moneda que tengo esté en un nivel satisfactorio, agregó Argentún pronto. Luego continuó. ¿No crees que dar tus armas secundarias es mucho más que ser asesinado? Anuncios de Put Future. En este momento, Argentún irradió un aura de alegría, de la cual los humanos sintieron una intención asesina oculta. Por supuesto, Argentún no irradiaba ninguna intención asesina oculta en absoluto, simplemente irradiaba un aura de felicidad. Los humanos solo pensaron que estaba irradiando una intención asesina oculta después de lo que les había hecho a sus hermanos. Mientras los sonidos ligeramente fuertes resonaban en todo el bosque bajo la pálida luz de la luna, los cuatro se apresuraron a hurgar en sus cuerpos una vez más, agarrando sus armas de respaldo como dijo Argentún. Unos segundos más tarde, 4 sonidos metálicos distintivos resonaron suavemente cuando 4 artículos cayeron al suelo cerca de la bolsa que le dieron a Argentún, lo que le permitió a Argentún mirar de cerca lo que le dieron. Como era de esperar, Argentún recibió 4 dagas de la misma calidad y tamaño. Luego miró a los 4 y sintió que era normal que llevaran dagas como armas secundarias. Las dagas eran una herramienta bastante útil para los humanos dondequiera que fueran, ya fuera para matar u otras tareas diversas. Justo cuando los 4 pensaron que las dagas que le dieron no eran suficientes, Argentún dejó escapar un suspiro de satisfacción antes de decir, aunque estas dagas tienen una calidad ligeramente inferior, son más que suficientes para complementar la cantidad de dinero. Ustedes 4 me han dado. Eso será todo por artículos valiosos. Al escuchar que el espíritu del viento estaba satisfecho con lo que le habían dado, los 4 no pudieron evitar dejar escapar suspiros de alivio mientras se miraban. Sorprendentemente, aunque parecía que las dagas que arrojaron a Argentún eran todo lo que tenían, en realidad escondían más armas de respaldo, que eran de mayor calidad y precio en otras partes de sus cuerpos. Simplemente le dieron las dagas que estaban en el costado de sus cinturas, pensando que Argentún no podría descubrir que tenían otras armas de respaldo. Ignorando lo que estaba pasando en sus mentes, Argentún se adelantó y agarró la bolsa y las dagas con sus manos hechas de energía verde, murmurando en silencio lo que parecía ser un galimatías para los 4. Wash. Mientras los 4 miraban lo que estaba haciendo Argentún, sus ojos pronto se abrieron mucho después de ver que los artículos que le dieron a Argentún habían desaparecido en el aire en un instante. Al ver esto, su miedo a Argentún había aumentado inconscientemente ya que parecía que Argentún tenía más poder del que parece. Por supuesto, el galimatías que Argentún estaba murmurando eran comandos para el sistema, así como preguntas sobre si el sistema podría mantener estos artículos dentro de algún tipo de inventario. Sorprendentemente, fue entonces cuando Argentún descubrió que el sistema en realidad tenía un pequeño inventario en su interior, lo que le permitía almacenar el botín que le habían dado sin ningún problema. Con los artículos ahora fuera del camino, luego enfocó su sentido de la visión de nuevo en los 4, haciéndolos sentir un poco tensos. Indiferente a lo que sentían, Argentún siguió adelante y dijo, con los artículos valiosos ahora hechos, solo queda una cosa más que ustedes 4 tienen para darme. Tus habilidades, continuó Argentún antes de dejar escapar una risa leve. Entonces, ¿quién irá primero y compartirá sus habilidades conmigo? Los 4 se miraron entre sí en respuesta a su pregunta antes de que todos respiraran profundamente al mismo tiempo. Eventualmente, uno de los 4 humanos dio un paso al frente y compartió todas las habilidades que conocía con Argentún, aumentando la cantidad de habilidades que Argentún tenía después de hablar de ello con el humano unas cuantas veces para solidificarlo. No solo eso, sino que el humano también siguió adelante y mostró las habilidades frente a Argentún, lo que le permitió tener una mejor idea de las habilidades que había recibido. Con el primero ahora compartiendo sus habilidades, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio mientras irradiaba un aura de felicidad. En su mente, sabía que finalmente iba a estar libre de lo que parecía ser una tortura. Al ver el efecto que tenían las habilidades compartidas en su aliado, los 3 restantes se movieron rápidamente hacia Argentún y comenzaron a explicar sus habilidades y sus usos. Por supuesto, dado que los 3 estaban balbuceando al mismo tiempo, para Argentún, se sentía como si estuviera escuchando una cacofonía de sonidos en lugar de explicaciones.
Con eso en mente, instó a los tres restantes a ir uno por uno, a lo que los tres siguieron sin dudar, y cada uno de ellos explicó sus habilidades en profundidad mientras le permitía a Argentún tener una idea de las habilidades que él también había aprendido. Y así, habían pasado un par de horas, con la luna ahora acercándose a la cima del cielo mientras las estrellas brillaban a su lado. En este momento, los 4 humanos restantes tenían una sonrisa relajada en sus rostros, sabiendo que habían hecho todas las cosas que Argentún les dijo que hicieran. Estaban increíblemente seguros de que Argentún iba a cumplir con su parte del trato, y así lo hizo. Ahora que terminó de procesar y organizar todas las habilidades que había recibido de los 4 humanos, Argentún irradió euforía y felicidad cuando les dijo: ya que ustedes 4 cumplieron con su parte del trato, los 4 ahora son libres de irse. Mantente a salvo, ¿de acuerdo? Al enterarse de que ahora se les permitía ir, los 4 saltaron de alegría mientras avanzaban sin vacilar y daban la vuelta para dirigirse hacia la civilización más cercana en sus mentes lo más rápido posible. Mientras Argentún miraba las siluetas fugaces de los 4, no pudo evitar soltar una leve risita mientras murmuraba para sí mismo: ¿quién diría que extorsionar a los humanos fuera realmente divertido? De todos modos, es hora de terminar el plan que tenía en mente. Wash. No mucho después de terminar lo que tenía que decir, Argentún pronto activó su habilidad de polimorfismo una vez más, transformándose en una mota de arena negra una vez más. Luego siguió adelante y se movió hacia la dirección en la que se dirigían los 4 humanos lo más rápido posible mientras se reía en su mente. Anuncios de Put Future. Con los 4 ahora libres de lo que parecía ser una pesadilla, los 4 soltaron una carcajada escandalosa simultáneamente, todos ligeramente incrédulos de haber podido escapar de un pseudo animado increíblemente poderoso, que pensaron que era solo un pseudo animado débil. Aunque estaban incrédulos, la euforía y la felicidad fueron las emociones más fuertes que sintieron, con una mezcla de melancolía y tristeza leves después de recordar la prematura muerte de sus 3 hermanos. ¿Quién diría que saldrían así?, dijo uno de los humanos a los demás. Para ser honesto, no esperaba que el último perdiera la cabeza y se quejara de ese espíritu del viento. Sí, tampoco me lo esperaba, respondió otro humano a las palabras del primer humano antes de mirar al suelo mientras caminaba. No mucho después, este humano dejó escapar un largo suspiro antes de decir: ¿sabes qué? Deberíamos seguir adelante y dejar de vivir nuestras vidas actuales de bandolerismo. Deberíamos ir y conseguir trabajos estables pero justos. ¿Grupos de mercenarios? El primer humano no pudo evitar decir en respuesta a las palabras del otro humano, a lo que el otro humano asintió antes de decir: sí. Podríamos convertirnos en un grupo de mercenarios especializados en matar monstruos. Podríamos vivir vidas estables y ricas mientras saldamos la enorme deuda que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero justo cuando el primer humano estaba a punto de aceptar la propuesta del otro humano, uno de los otros humanos no pudo evitar interrumpir, diciendo: ¿no tienen intenciones de vengar a los 2 muertes de los 3 hermanos que perdimos? Aunque ese espíritu del viento parece ser increíblemente fuerte, mientras tengamos suficientes refuerzos, podríamos matarlo, ¿sabes? Tal vez, incluso podríamos atraparlo. Claro, podríamos seguir adelante y matar a ese espíritu del viento, pero ¿no sabes lo caro que es contratar a personas con rangos más altos? El segundo humano no pudo evitar responder a las palabras del tercer humano, sintiendo que era una pérdida de tiempo y dinero vengar a las personas que ya estaban muertas. Contratar a un titular de clase de rango 1 ya cuesta 400 monedas de oro, y contratar a un titular de clase de rango 2 cuesta 5 veces más que eso. ¿Nunca pensaste que ellos también podrían morir por los ataques del espíritu del viento? Si mueren, tendríamos que pagar 10 veces su costo original. Pero hermano. El tercer humano gritó en respuesta a las palabras del segundo humano, solo para que sus palabras se atascaran en su garganta, sintiendo que su garganta estaba bastante aireada. Preguntándose qué era, luego miró hacia abajo, sus ojos se abrieron cuando descubrió que se había formado un enorme agujero en su garganta, lo que lo llevó a agarrarse apresuradamente la garganta con las manos. Al darse cuenta de que uno de sus hermanos estaba luchando de repente, los 3 restantes no pudieron evitar mirar lo que les estaba pasando a sus hermanos luchando, sus pupilas se encogieron cuando notaron el enorme agujero en la garganta de sus hermanos. En un instante, los 3 restantes recordaron la crueldad del pseudo animate que los atacó hace un tiempo cuando sus hermanos que luchaban cayeron al suelo con un ruido sordo, muriendo con una expresión llena de arrepentimiento y tristeza. Gran espíritu del viento.
Gritó el primer humano mientras los tres corrían sin vacilar lejos del cadáver de sus hermanos que antes luchaban. Pensé que habías prometido dejarnos ir. Pero lo hice. No mucho después, la voz de Argentún se podía escuchar resonando en los alrededores mientras soltaba una risa maliciosa. Los dejé ir a los 4. Pero eso no significa que no los mataré a ustedes 4, ¿verdad? Al escuchar la respuesta de Argentún a las palabras del primer humano, las pupilas de los 3 humanos restantes se encogieron aún más mientras empujaban sus cuerpos al límite. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el pseudo animado al que se enfrentaban no tenía ninguna intención de dejarlos ir en primer lugar. Estaba planeando matarlos a todos para que otros humanos no supieran su presencia. Incluso si huyes de mí, eso no evitará que mueras. Argentún gritó mientras se reía, enviando 2 rayos de viento simultáneamente hacia 2 humanos. Estos rayos de viento golpearon a 2 humanos directamente en la cabeza. En un instante, las cabezas de los 2 humanos estallaron como sandías, con toneladas de sangre salpicando poco después. Ruido sordo. Al ver lo fácil que era para el espíritu del viento al que se enfrentaban matar a sus hermanos una vez más, el humano vivo restante sintió que sus piernas se doblaban cuando cayó al suelo con un ruido sordo. Rápidamente trató de ponerse de pie después de eso, solo para detenerse cuando sintió una presencia maliciosa detrás de él, lo que lo hizo girar, solo para ver a Argentún en su forma original. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó el humano a Argentún con mucho miedo. En respuesta a esta pregunta, Argentún soltó una risita antes de decir, porque puedo. Magia de viento menor. Rayo de viento. Wash. Sin dudarlo, Argentún pronto lanzó un rayo de viento en la frente del humano restante, creando un agujero limpio a través de él cuando el humano pronto cayó al suelo con un ruido sordo, su expresión aún era de gran miedo. Después de ver morir al último humano restante a causa de sus ataques, Argentún no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio antes de decir, ¿2 pájaros de un tiro? ¿3 pájaros de un tiro? Ah, bueno. No importa. De todos modos, lo único que me importa es convertirme en superanimate. Capítulo 218. Grandes lances e impulsos imparables. Después de murmurar esas pocas palabras, Argentún pronto se adelantó y dobló las rodillas para acercarse al cadáver. Dejando escapar una risita, murmuró mientras sus manos comenzaban a moverse. Si tan solo la idea de extorsionar su conocimiento de las habilidades me viniera a la mente mucho antes, habría obtenido más habilidades que podría perfeccionar y mejorar, aumentando así mi poder. Por otra parte, este escenario actual se inclina hacia el lado mejor de las cosas de todos modos. Sin embargo, debería seguir adelante y quitar todos los elementos de los cadáveres, agregó Argentún mientras se quitaba la ropa que vestía el último humano que mató. Por supuesto, también eliminó el equipo que estaba en el humano, su arma principal y todas las armas de respaldo en su cuerpo. Al ver la cantidad de armas de respaldo que tenía este humano, Argentún no pudo evitar imitar el sonido de alguien chasqueando la lengua antes de murmurar, como era de esperar. Escondían muchas armas en ellos. Me pregunto si todas las cosas que obtengo de ellos cabrían dentro del inventario del sistema. Después de unos minutos, todos los elementos del último Argentún humano asesinado finalmente se quitaron, dejando al humano sin rostro solo en ropa interior. Pronto le ordenó al sistema que mantuviera todos los elementos que saqueó dentro del inventario del sistema, a lo que el sistema no tuvo problemas para hacerlo. Al darse cuenta de que el tamaño del inventario del sistema era mucho mayor de lo que imaginaba, Argentún irradió una ligera aura de conmoción por un momento antes de dejar escapar una risa leve mientras pasaba a la penúltima persona que mató. Argentún tenía un plan en mente mientras estaba haciendo este negocio de saqueo. Iba a saquear al último humano que mató primero en seco antes de pasar al penúltimo humano, finalmente terminando con el primer humano que mató, el de la voz chillona. La razón por la que lo estaba haciendo de esta manera era porque estaba tomando en consideración la cantidad de energía que aún había en sus cuerpos. De hecho, él iba a seguir adelante y usar la energía almacenada dentro de estos cadáveres para iniciar su primer bautismo de poder, lo que aumentaría su factor de conversión en 10 veces, aumentando fácilmente el poder de sus ataques y otras estadísticas en 10 veces. Tenía la sensación de que la cantidad de energía almacenada dentro del primer humano que mató ya se había disipado hasta cierto punto, lo que le dio la idea de que debería priorizar la absorción de la energía del primer humano. Por supuesto, podría seguir adelante y regresar al cuerpo del primer humano, saquear todo su equipo y luego succionar toda la energía restante, pero eso sería una pérdida de energía.
Ya estaba algo lejos de donde estaban los 3 primeros cuerpos que mató. Al regresar a los primeros 3 humanos que mató antes de regresar a los últimos 4, solo iba a usar más de su resistencia en el proceso. Y así, hizo un compromiso en su mente, saqueando apresuradamente todo el equipo de los últimos 4 humanos que mató antes de regresar apresuradamente a los primeros 3 humanos que mató. Con eso en mente, Argentún no tardó mucho en saquear todo el equipo de los últimos 4 humanos que mató, y el sistema aún aceptaba todos los artículos que le pidió que almacenara sin ningún problema. Justo cuando estaba a punto de regresar con los primeros 3 humanos que mató, un pensamiento relacionado con los anteriores que había aparecido en su mente, lo hizo reflexionar un poco. Ahora que lo pienso, perdería mucha energía y tiempo volviendo a los primeros 3 humanos, saqueando su equipo y desviando su energía. Dado que la cantidad de energía dentro de ellos se está disipando gradualmente, debería seguir adelante y absorber la energía almacenada en estos 4 cadáveres primero antes de seguir adelante y regresar, pensó Argentún para sí mismo. Su línea de pensamiento finalmente se dirigió hacia el tema de cómo él iba a desviar la energía de sus cuerpos. Fue entonces cuando Argentún se dio cuenta de que no tenía ninguna habilidad o método relacionado con extraer energía de los objetos. En un instante, Argentún se sintió abatido ya que parecía que la energía dentro de estos cadáveres que mató se disiparía sin que nadie los usara. No pudo evitar murmurar para sí mismo. Si me di cuenta de que no tenía forma de desviar su camino en primer lugar, podría haber seguido adelante con mi primera opción de antes, dejándolos sin idea de dónde estoy. Pero, de nuevo, el botín que he obtenido de ellos hasta ahora tampoco es pequeño, agregó pronto Argentún mientras reflexionaba sobre cómo iba a resolver este problema. Después de un par de minutos más o menos, un pensamiento que parecía ser el tren de pensamiento natural apareció en su mente mientras respiraba profundamente. En este momento, sintió un poco de incertidumbre sobre si funcionaría o no. Si no funcionaba, simplemente dejaría los cadáveres y seguiría su camino, continuando su viaje a Verdant Brethetown. Esta situación fue solo un pequeño desvío para él de todos modos. Ya había obtenido una buena parte del botín de ellos, por lo que Argentún no podía decir que no se fue con las manos vacías. Pero si funcionaba, Argentún tendría más coraje y confianza para cumplir con las subtareas que había planeado en este viaje suyo. No solo eso, sino que también aumentaría su confianza para defenderse y tomar represalias contra las emboscadas de los humanos que lo estaban observando. Anuncios de Put Future. Dejando escapar un breve suspiro, luego siguió adelante y le preguntó al sistema mientras enfocaba su sentido de la visión hacia uno de los cadáveres. ¿Sistema, tiene alguna forma de absorber la energía almacenada dentro de estos cadáveres? Timbre. El sistema no tardó mucho en responder a su mensaje cuando una voz femenina resonó en su mente y dijo: desafortunadamente, usuario, el sistema no tiene un método para absorber energía de otros objetos. Al escuchar esta respuesta, Argentún no pudo evitar sentirse un poco triste cuando dejó escapar un suspiro y dijo: aunque lo esperaba, todavía se siente mal escucharlo directamente del sistema. Por otra parte, el sistema no es un gato de todos tra. Justo cuando estaba llegando a un acuerdo sobre cómo el sistema no era omnipotente, la voz femenina del sistema continuó resonando en su mente desde donde se quedó, diciendo: eso es solo si el sistema no ha pasado por una actualización. Su sistema operativo. En este momento, el sistema tiene múltiples métodos para absorber energía de los objetos, utilizando inteligencia artificial para elegir el método óptimo de absorción de energía para un objeto determinado, lo que permite al usuario obtener la mayor cantidad de energía almacenada en ellos como sea posible. ¿Eh? Al escuchar la continuación de la voz del sistema, Argentún no pudo evitar pensar que había escuchado mal, solo para que el sistema disipara esta noción en su mente cuando una pantalla que mostraba la respuesta que acababa de expresar apareció frente a su campo de visión. Al leer la respuesta del sistema, Argentún no supo si reír o llorar, murmurando: este sistema realmente debería ir directo al grano a veces. A pesar de que dijo eso, todavía no ocultaba la felicidad y la euforía que sentía, al ver que la energía almacenada dentro de los humanos que mató no se desperdiciaría. Señalando a uno de los 4 humanos que mató, pronto ordenó al sistema: absorba toda la energía almacenada dentro de ese cadáver. Timbre. No mucho después de que Argentún terminó de comandar, la voz del sistema resonó en su mente y le preguntó: ¿qué tipo de energía te gustaría absorber del cadáver?
Al principio, Argentum estaba bastante confundido sobre por qué el sistema haría una pregunta como esa, solo para leer entre líneas y darse cuenta de que los tipos de energía que podía absorber de los objetos parecían no tener límites en posibilidades. Argentum no tardó mucho en articular el pensamiento en su mente, y pronto murmuró. Toda la energía dentro de él que me permitiría someterme a un bautismo de poder. Comprendido. Toda la energía dentro del cadáver se convertirá en Power Baptism Energy para el usuario. La voz del sistema pronto resonó en su mente una vez más cuando una bola de luz azul apareció sobre el cadáver que señaló hace un momento. Zumbido. Mientras un leve zumbido resonaba en los alrededores, la bola de luz azul se intensificó gradualmente en su brillo, su luz finalmente envolvió cada parte del cadáver antes. Wash. En un instante, cada centímetro del cadáver se había transformado en motas de luz blanca, todas las cuales se abrieron paso hacia la bola de luz azul para ser absorbidas. Unos segundos más tarde, esta bola de luz azul pronto se dirigió hacia el cuerpo de Argentum antes de ser absorbida por él poco después, cuando un sonido de notificación resonó en su mente. Timbre. El usuario ha obtenido la mitad de la energía del bautismo de poder necesaria para someterse a un bautismo de poder. Acompañando al sonido de notificación estaba la voz del sistema informándole cuánta energía había obtenido del cadáver. Al enterarse de que había obtenido la mitad de la energía necesaria para someterse a un bautismo de poder, Argentum no pudo evitar soltar una risita antes de seguir adelante y moverse hacia los otros cadáveres en el área. Anuncios de Put Future. Wash. 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 Gracias al sistema, los cadáveres no tardaron en convertirse en energía para un bautismo de poder. El sistema también le había informado que ahora tenía el doble de energía necesaria para someterse a un bautismo de poder, preguntándole si iba a mantener la energía en su forma actual o transformarla en una forma que pudiera usar. Preguntándose qué entendía el sistema por una forma de energía que podía usar, respondió a la pregunta del sistema, diciéndole que convirtiera el exceso de energía en esta última. Unos segundos más tarde, recibió una notificación de que había obtenido una cantidad decente de puntos de experiencia del exceso de energía convertido, aumentando la cantidad de puntos de experiencia no utilizados que tenía. Me pregunto si el cuerpo original tiene un uso para esto. Argentum no pudo evitar hacerse esta pregunta. Debido a la diferencia en sus niveles de existencia, la cantidad de experiencia que había obtenido al matar a un animado era en realidad 100 veces más de lo que se suponía que era. Por el momento, tenía alrededor de 100,000 puntos de experiencia sin usar al matar a esos 7 animados. Después de convertir el exceso de energía en puntos de experiencia no utilizados, regresó a los cadáveres de los 3 primeros humanos que mató, utilizando despertar de la tempestad para llegar allí lo más rápido posible, para que no se disipara más energía en el proceso. Mientras regresaba a su ubicación, Argentum no pudo evitar darse cuenta de lo que el sistema realmente había hecho, y poco después le preguntó al sistema. Sistema, ¿es posible que convierta mis puntos de experiencia no utilizados en energía que podría usarse para Power? ¿Bautizos? Sorprendentemente, el sistema no tardó mucho en responder a su pregunta y su voz resonó en su mente al decir, desafortunadamente, eso no es posible. Solo la energía proveniente de otros objetos se puede convertir en otros tipos de energía. Argentum reflexionó sobre las palabras del sistema después de eso, sintiendo que un pensamiento en su mente estaba atascado pero quería salir a la superficie. Desafortunadamente, antes de que ese pensamiento pudiera surgir, Argentum ya había llegado frente a los 3 cadáveres, su línea de pensamiento cambió rápidamente a la de saquear todo su equipo y desviar su energía. Wash. 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 Debido a su experiencia con los 4 cadáveres de antes, solo tomó unos minutos para que los 3 cadáveres desaparecieran de la cara de Erudinia. La cantidad de elementos en el inventario del sistema aumentó mientras que la cantidad de energía que Argentum tenía para experimentar el primer poder bautismo superando una vez más. Esta vez, sin embargo, no le dijo al sistema que convirtiera el exceso de energía en otras formas de energía, ya que tenía la sensación de que el exceso de energía que tenía era más que suficiente para someterse a un segundo bautismo de poder. No obstante, con todos los cadáveres ahora fuera de la faz de este mundo, Argentum no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio al recordar que otros animados podrían rastrearlo gracias a los ataques que les disparó. Pero con el sistema absorbiendo sus cuerpos por completo, Argentum ya no tuvo que preocuparse por ese problema, lo que le permitió dirigirse hacia Verdant Brethetown sin la amenaza de animates siguiéndolo en la parte posterior de su cabeza.
¿Debería seguir adelante y hacer el bautismo de poder ahora, o debería retrasarlo por ahora y someterme a él una vez que esté más fuerte? Argentún pronto se hizo esta pregunta ya que no tenía experiencia con Power Baptisms en su vida anterior. Solo había oído hablar de ellos de otros jugadores, y todos le dijeron que era bastante difícil de despejar. Incluso Erea, la que se transformó en superanimate en Ise, le dijo a Aurus, el cuerpo original de Argentún, que someterse a un bautismo de poder, incluso el primero, fue increíblemente difícil a menos que uno estuviera preparado para todas las circunstancias posibles. Con eso en mente, se habían formado dos opiniones en su mente, una opinión que era el epítome de la lógica y la racionalidad, diciéndole que era mejor para él guardar el bautismo de poder para más adelante, y la otra opinión que era el epítome de la impulsividad, diciéndole que al menos debería experimentar el bautismo de poder en este momento, permitiéndole prepararse para él en el futuro. Ahora adivina qué opinión ganó en su mente. Sistema. Usa la energía que he acumulado para someterme a un bautismo de poder.